aptitud. Esa palabra es una palabra importante cuando hablamos de vocaciones, cuando hablamos de trabajo, incluso la palabra aptitud. Cuando usted estudia una carrera o cuando usted va a desempeñar algún trabajo, la pregunta es si es apto para el puesto, si es apto para desarrollar aquella labor. Todas las vocaciones, todas las ocupaciones requieren cierta aptitud. Algunos trabajos requieren aptitud de servicio, ¿sí? Vaya, hay trabajos que no están precisamente para ser nosotros los que gobernamos, sino los que estamos sirviendo. Y requiere eso, actitud de servicio. Creo que hay personas que no tienen aptitud para eso. Usted lo sabe, ha ido a algún lugar, alguna tienda, algún centro departamental donde parece que quien le atiende amaneció bien amargado y le mira así con una cara de pocos amigos. No tiene aptitud, no es apta para ese trabajo, ¿ok? Como sabemos también, alguien que quiera ser cirujano pero que le tenga miedo a la sangre no es apto porque necesita dominar esos miedos. Invitamos muchas veces a gente a pasar acá al frente a dirigir. Ore de gracias por los que nos ayudan dirigiendo, porque hay gente que se queda pasmada solo de estar aquí al frente. Hay gente que no puede, no es lo suyo. No necesitas hacerlo para ser cristiano, pero necesitas cierta aptitud, ¿no? Todo lo que hacemos requiere aptitudes, ya sea de carácter, habilidades, competencias. Y la pregunta es, ¿será que la vida cristiana, hermanos, demanda de aptitud? ¿Será que hay gente que es apta para ser cristiano y gente que no es apta para ser cristiana? Esa es una pregunta importante. Pregunta importante porque de ninguna manera queremos dar la idea de que si nosotros somos cristianos es porque nosotros fuimos aptos en términos de, nosotros sí podíamos y otros no pueden, ¿no? O sea, el que puede, puede. Aquí estamos nosotros como cristianos porque sí pudimos. No vamos por ese camino. No estamos diciendo que los cristianos tenían más aptitudes que los que hoy no son cristianos. No va por ahí la cosa. Afirmamos que Cristo vino a nosotros siendo nosotros pecadores. De hecho, el término de Jesús es, no vine a buscar a justos, sino a pecadores. Lo hemos dicho en otras ocasiones, Cristo no es un buscatalentos, no vino a buscar a los más aptos en ese sentido. Así es que cuando vamos a hablar en este primer domingo y primer mes del año de aptitud, no lo hacemos como si algo de esto fuera inherente al hombre, vaya, propio de nosotros, como una especie de cualidad, como una especie de mérito, no, de ninguna manera. Y sin embargo, hemos de decir que la vida cristiana sí tiene demandas a aquellos que dicen que quieren seguir a Cristo. Estos que se dicen cristianos deben ser, en los términos que están ahí, prontos, férreos, cautos, sobrios, ¿sí? Prontos, es decir, hacer las cosas con diligencia, con prontitud, férreos, firmes, nada los mueve, están bien cimentados sobre la roca que es Cristo. Cautos, porque los días son difíciles y peligrosos, nuestro adversario no se duerme, así es que andamos cautelosos y sobrios, no dejándonos dominar por el pecado ni por ningún asunto de la carne, sino por el Espíritu Santo. Es complejo hablar de esto, hermanos, porque estas cosas que están aquí enumeradas, ser prontos, férreos, cautos, sobrios, es parte de lo que viene en esto que llamamos santificación. No sé si ha escuchado esa palabra antes. En ese término se encierra la idea de lo que pasa desde que usted dice, creo en Cristo Jesús, me arrepiento de mis pecados, quiero ser cristiano. Desde que usted tiene esa convicción hasta que el Señor lo llama a su presencia, ¿sí? Todo ese periodo, desde que usted comienza a caminar con Cristo hasta que usted es llamado a la presencia del Señor, es un proceso de santificación. Algunos aquí llevan décadas santificándose, otros llevan años santificándose, no sé si alguno lleve meses santificándose. Es un asunto pues de vida cotidiana en Cristo. No es un asunto de antigüedad, que no piense que el que lleva 10 años santificándose es más santo que el que lleva 2 meses santificándose. Dios nos da cada sorpresa y a veces hay gente que aunque lleva mucho tiempo santificándose, el progreso ha sido de a poquito en poquito en poquito
Mientras que hay personas a quienes Dios, aunque llamó hace poquito, les llevó a un cambio radical y de pronto ya superó en santidad a aquellos que llevaban años. Aquí sí hablamos de niveles, hermanos, niveles de madurez, niveles de entendimiento, niveles de santidad. La Biblia habla de esto. Hay gente que es como bebitos, como niños todavía en pañales, que deben de comer todavía pues comida para bebés, y hay gente que es madura. Y nada de esto depende de los años, aclaremos. Puede haber una persona de 40 años, quizá 30 como cristiano, pero aún así su madurez es poca. Puede haber una persona de 20, 25 años, pero con una mayor madurez. No es un asunto de antigüedad. Con todo, esto es la santificación. Ir siendo moldeados y siendo transformados de la antigua vida a una nueva vida en Cristo. Y la pregunta importante y la que nos haremos durante este mes un tanto ¿es obra de Dios o es obra del hombre? ¿Sabe? Cuando hablamos de este proceso, la santificación, ¿es obra de Dios o es obra de nosotros? No es una pregunta sencilla, hermanos, y no tiene una respuesta así de lo más simple. Porque cualquiera de las dos vertientes que tomemos nos lleva a tener que aclarar rápidamente que aunque digamos lo uno, no desestimamos lo otro. Por ejemplo, si decimos que es obra de Dios, la santificación es obra de Dios, ok, ¿eso quiere decir entonces que ocurre en automático? O sea, nos vamos a santificar así, que Dios nos santifique. Oramos y de pronto Dios nos va a santificar. Me suena un poquito esto como lo que se llama determinismo. ¿Sabe qué es determinismo? Determinismo es algo así como que va a pasar lo que tenga que pasar. Y yo no tengo que meter las manos, yo aquí me quedo estático, pasivo, a ver qué ocurre. Me parece que la frase que muchos postean y que muchos mencionan en estos días, sorpréndeme año nuevo, es determinista. ¿Ha escuchado esa frase? Sorpréndeme 2025. ¿Cómo que sorpréndeme? Es tu vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Son tus 365 días, son las decisiones que tú tomes. Ya estamos hoy a 5 de enero. ¿Qué has hecho esos 5 primeros días del año? No es sorpréndeme año nuevo, es ¿qué estás haciendo tú? Pero en esta versión medio determinista es, pues yo aquí me quedo y espero que las cosas ocurran, ¿no? Hay gente que piensa así incluso en la vida cristiana, la idea de Dios proveerá. Pues sí, pero busque trabajo, ¿no? O sea, sí, pues Dios proveerá, claro, pero no te van a caer las cosas directo del cielo. No ocurre así. Así hablamos de la santificación. Cuando decimos es obra de Dios, bueno, claro, creemos que Dios es el autor y consumador de nuestra fe por medio de Cristo Jesús. Así es que es obra de Dios, pero no ocurrirá de manera automática. Nadie de nosotros, hermanos, llegará a la noche del 31 de diciembre del 2025 santificado en automático. Es más, usted no llegó esta tarde del primer domingo del 2025 en automático aquí, ¿verdad que no? Usted tuvo que hacer previsiones, usted tuvo que tomar un autobús o invertir en un Uber o caminarle, planchar ropa, bañarse, hacer preparativos, porque no fuimos teletransportados en automático a congregarnos. Leer la Biblia, orar, son cosas que demandan que nos involucremos. Entonces es obra del hombre. ¿Sí? La santificación en gran parte es obra del hombre, pero, y nota lo que decíamos, no puedes decir lo uno sin desestimar lo otro, pero no haríamos esto. ¿No habría usted vencido estas ganitas de quedarnos acostados a las 5 de la tarde allá en casita? ¿O este deseo de no tener que hacer un largo trayecto de donde estábamos hasta acá? Si no fuera porque Dios puso en usted ese deseo, esa voluntad, y usted procedió a congregarse. Nota lo que decimos, no es tan sencillo como es de Dios o es del hombre. Es de ambos, claro que es de ambos, pero también aclaremos, no estamos hablando que es de ambos en términos de que, ya sabe, ¿ha escuchado la frase de muchos?
ayúdate que yo te ayudaré. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que Dios pone su parte y nosotros ponemos nuestra parte. No va por ahí tampoco. Sino que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Esa es una primera cita que podemos tomar como referencia. ¿Se acuerda? Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios lo produce. Dios produjo en usted el deseo de hoy congregarse. Dios produce en usted el deseo, espero esta semana, de leer su palabra. Dios produce el deseo en usted de cerrar la boca a la queja y a la amargura. Dios produce en usted el deseo de cuidar sus pensamientos en pureza. Dios produce en usted el deseo de ser benigno aún con sus enemigos. ¿Quién produce eso? ¡Ay, qué buena gente es usted! No, no soy yo, es Cristo en mí. Y sin embargo, ¿quién lo hace? ¿Quién lee la Biblia? ¿Quién hace oración? ¿Quién ayuda al necesitado? ¿Quién cierra la boca a la amargura? Usted lo hace, porque Dios produce el querer y el hacer, pero ¿quién realiza el hacer? Usted. ¿Nota cómo esto podría complicarse un poco? Y así como puede ser de complicado, tenemos que quedarnos con la complicación, hermanos. No es que la vayamos a resolver, pero sí aprender a vivir en esta tensión. ¿Qué tanto nos vamos a santificar en el 2025? Tanto como Dios produzca en usted el querer como el hacer. Ahora, seamos francos, yo no creo que Dios diga, uy, como que no quiero santificar este año mucho a mi iglesia, ¿no? Como que este año no quiero que crezcan mucho espiritualmente. No creemos que Dios quiera eso, porque Dios quiere hacer en nosotros su buena voluntad. De manera que usted puede estar seguro que Dios quiere llevarnos a una mayor experiencia de su santidad. Somos nosotros los que tendremos que doblegarnos, someternos, rendirnos ante su autoridad y clamar: Señor, produce en nosotros el querer y el hacer. Haznos aptos. Otra palabra cercana a ser aptos es la palabra competentes, ¿no? Hablamos mucho de eso. De hecho, la educación actual ya hace mucho que dejó de ser una educación basada en que las personas se saquen un 10, ¿sabía? Hace varios años la importancia era que usted saque 10. Hoy no es tan importante el 10, ¿sabe? Hoy lo que es importante es las competencias. Si la persona tiene competencias, independientemente de si sacó un 10 o un 7, lo importante es que sea competente, que sepa hacer las cosas. Y miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Qué bonito es eso, ¿sabe? Porque todos nosotros tenemos ciertos roles que desarrollamos, hermanos, como padres, como esposos, como ministros en algo en la iglesia, como trabajadores, como profesionistas. Y creo que queremos ser competentes. Yo no quiero ser un padre incompetente. Yo no quiero ser un esposo incompetente. Yo no quiero ser un pastor incompetente. Y sin embargo, si logramos hacer las cosas bien como esposos, padres, hijos, trabajadores, ministros, ¿de quién es la honra? ¿De quién es la gloria cuando decimos, mira, qué bien lo hace como papá? Qué bien lo hace como ciudadano, como hermano, como creyente. Pablo diría, nuestra competencia viene de Dios. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, o sea, como para darnos aires de grandeza, qué bueno soy, no. Sino que nuestra competencia viene de Dios. Así es que tenemos un punto para empezar un año más, ¿no? Señor, ayúdanos a ser aptos. Ayúdanos a ser competentes. Produce en nosotros el querer y el hacer. Hebreos 13 del 20 al 21, en la misma línea habla en forma de ruego. Es una bendición, de hecho. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ¿os haga qué? Aptos. ¿Notan la misma idea?
competentes, aptos. Produzca en nosotros el querer y el hacer su buena voluntad. Que ese Dios al cual adoramos, al cual llamamos Padre nuestro, al cual invocamos como el Todopoderoso, que Él, Hebreos 13:21, os haga aptos. ¿En qué? En toda buena obra. Palabra, pensamiento, hecho, en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. 3 pasajes bíblicos hemos mencionado que envuelven la idea de que quien nos hace aptos es Dios. Quien nos hace competentes es Dios. Quien produce el querer y el hacer es Dios. Entonces, ¿de quién es obra la santificación? En el arranque, en la fuerza, en el poder para hacer todo, de Dios. Y sin embargo, la Biblia no anula algo tan importante como lo que llamamos responsabilidad. Y ahí es donde está la tensión, hermanos. Ahí es donde está lo complejo, porque no podríamos decir, bueno, pues hermanos, oren por mí, por favor, para que Dios obre el querer y el hacer su buena voluntad. Yo quiero ser buen padre, pero pues que Dios me haga buen padre, ¿no? Pues sí. Pero no te vuelves buen padre en automático. Hay que chambearle. Tienes que ser responsable, ¿no? Hermanos, quiero ser un buen trabajador. Oren por mí, por favor, para que sea un buen trabajador. Que Dios obre en mí el querer y el hacer. Sí, pero levántese temprano para ir al trabajo, ¿no? O sea, cuide su trabajo y hágalo bien. Es aquí donde no podríamos y no debemos de ninguna manera, a costa de afirmar que Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer, que Dios es quien nos hace aptos, que Dios es quien nos hace competentes, decirle, pues Dios, ahí te encargo, que hagas su obra, y yo, pues aquí espero pacientemente, evitando así mi responsabilidad. Como le digo, o sea, decir, año nuevo, sorpréndeme, es una forma de evadir ¿qué cosa? Mi responsabilidad. ¿Cómo que sorpréndeme? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Que ya decíamos la noche del 31, no es milagroso el inicio de año nuevo, ¿no? O sea, no es de pronto 1 de enero, ¡ay, nueva persona, nuevas circunstancias! No, seguimos siendo los mismos, con los mismos problemas que tenemos que resolver, con los mismos pecados que tenemos que erradicar, con la misma batalla diaria contra la carne, el pecado y el mundo, y de eso somos responsables. Y déjenme se lo planteo con pasajes bíblicos. La misma Biblia que dice que Dios produce en nosotros el querer y el hacer su buena voluntad, la misma Biblia dice que nosotros tenemos que esforzarnos por presentarnos aprobados. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, o sea, ¿qué es diligencia? Así. Importante, urgente, rapidito, ¿sí? No para mañana, no lo postergues. Hay gente que habla de esto como procrastinación. No existe esa palabra en español, pero nos la copiamos de los Estados Unidos, ¿no? Procrastination. ¿Qué es procrastinación? Dejar lo que es importante para después. Pablo dice a Timoteo, no es para después, no es para mañana. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Quién tiene que hacerlo? Usted. ¿Quién es responsable de ser aprobado? Usted. A veces le pregunto a algunos, ¿tú cómo te va a ir en el día del juicio ante Dios? Y hay gente que me contesta, pues, ¿sabrá Dios para dónde me quiera mandar Él? ¿Nota esa respuesta? ¿A donde nos mande Diosito? No, a donde vas a ir tú. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sí, pero Dios es el que produce el querer y el hacer, sí, pero tú procura presentarte como obrero aprobado. Nota, ambos pasajes son verdad. Y no nos toca a nosotros contraponernos. Ambas verdades nos deben sostener. Cuando usted vea que no puede, cuando usted vea que es demasiado difícil, ampárese. Dios produce en usted el querer y el hacer. Ampárese en eso. Pero no por ese amparo que tenemos de que es Dios quien lo produce, caigamos en la ociosidad y en la negligencia. Y, bueno, pues no me preocupo porque Dios lo produce. No, procure usted con diligencia presentarse como obrero aprobado.
Sermón del Monte, el cierre, lo veíamos en la mañana, Mateo 7:24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, note otra vez, Jesús, eres responsable de oír, eres responsable de hacer. Si procedes así, le compararé, se parece a un hombre prudente. Eso es prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué vamos a hacer? El hombre prudente, hay otro hombre en este pasaje, ¿verdad? El hombre insensato, que escucha, pero le da igual, y es como si su casa estuviese como arena. ¿Cuál seremos nosotros? Pues el que Dios quiera, no, el que tú decidas ser. ¿Cuál somos nosotros? ¿El hombre insensato o el hombre sensato? El que tú decidas. ¿En qué estamos parados? ¿En roca o en arena? Pues donde Dios nos ponga, no, donde tú edifiques. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, Dios nuevamente nos está poniendo en la situación de que somos responsables. 2025, sorpréndeme. No, ¿dónde estás edificando tu 2025? ¿En roca o en arena? ¿Qué estás haciendo? Van 5 días. ¿Dónde hemos comenzado a caminar? ¿Dónde hemos comenzado a edificar este año? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice el apóstol, vosotros también, y otra vez la palabra diligencia, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Mire qué importante, porque estas cosas sabemos que vienen de Dios, ¿no? ¿Quién nos da la fe? Dios. ¿Quién nos da conocimiento? Dios. ¿Quién nos da dominio propio? Dios. ¿Quién nos da paciencia? Dios. Y sin embargo, ¿a quién hace responsable el apóstol aquí? A usted y a mí. ¿Nota la frase? Vosotros añadid con toda diligencia a la fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Fíjese qué interesante, ¿sabe? Porque claro, nosotros podemos orar, Señor, dame paciencia. Ore, de hecho, por eso. Dame paciencia. Y sin embargo, ¿quién tiene que ejercer la paciencia, hermanos? Nosotros. No es como decir, ay, es que ¿sabe qué? Dios no me dio paciencia. La paciencia no es lo mío porque Dios no me lo ha dado. Pues es que no funciona así. Tiene que ejercerla. Dominio propio, ¿quién lo manda? Dios, ¿no? Pero uno no podría excusar su falta de freno. Así es que no me ha dado Dios dominio propio. ¿Se acuerda que le dice Pablo a Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es aquí donde no le podemos echar la bolita a Dios y Dios, pues ahí te encargo cuando me quieras dar paciencia. Yo aquí mientras voy a seguir de gruñón y de refunfuñón hasta que tú me des paciencia. Yo aquí voy a seguir de indecente, de insolente, hasta que tú me regales dominio propio. O sea, hazlo en mí. Sí, Él lo hará en nosotros, pero la Biblia dice, usted añádalo. Añádalo. Es más, versículo 8, mire cómo lo pone. Porque si estas cosas están en vosotros, segunda de Pedro 1:8, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién hace responsables? La Biblia, sagrada palabra de Dios, del fruto que damos a usted y a mí. Es más, usted recuerda la misma palabra de Dios en otra porción que dice, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Nos hace responsables. Estamos en una tensión importante entonces, que como le dije, no es fácil de desentramar y no necesitamos hacerlo. Abracemos las dos verdades.
Dios produce en nosotros el querer y el hacer su voluntad. Dios nos hace competentes. Dios nos hace aptos. Gloria a Dios porque Él lo hace. Lo que para nosotros es imposible, Él lo produce en nosotros. Pero la evidencia de que Él lo está produciendo, ¿cuál es? Que lo vamos a ejercitar, que lo vamos a practicar. Vamos a poder obrar en santidad. Vamos a ser diligentes. Vamos a oír su palabra y obedecerla. Vamos a buscar añadir estas cosas a nuestra vida. Como iglesia presbiteriana tenemos ciertos documentos que resumen nuestras doctrinas. Uno de estos documentos es el Catecismo Menor de Westminster, el cual le recomiendo que lo lea cuando pueda. Son preguntas y respuestas, ¿no? En forma de doctrina. La pregunta 35 es precisamente, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? Y eso se escribió hace un poquito más de 400 años. La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente o piadosamente o devotamente. ¿Nota lo que hace Dios? Somos restablecidos, somos reparados. Estábamos mal, todos dañados, entenebrecidos de la mente, endurecidos del corazón, pero el Señor nos restablece, ¿sí? La palabra bíblica para eso es nacer de nuevo, ¿no? Y puestos en capacidad. Esa es la palabra clave, la expresión clave. Él nos pone en la capacidad de matar al pecado y de vivir piadosamente. O como dice la Biblia, Él produce en nosotros el querer y el hacer su buena voluntad. Pero ¿quiénes lo hacen? ¿Quiénes ejercen esa capacidad? Oh, nosotros. Y por eso mismo hemos de pedirle a Dios, Dios, haz tu obra para que seamos todavía más aptos y más competentes. Nota esa frase, la última. Puestos en capacidad de morir más y más al pecado. Ese más y más es el que nos debe alentar como cristianos. Más y más. Oiga, pero yo ya soy medio paciente, ya no me enojo a la primera. Felicidades, hermano. Más y más. Oiga, pero yo ya no estoy tan endeudado, ya salí de deudas, nada más debo lo de la renta. Muy bien. Más y más. Oiga, pero yo no soy tan chismoso, ya cuando escucho que están chismeando las vecinas, mejor les digo, ahí nos vemos. Perfecto. Más y más. ¿Nota el punto? Usted ya logró avanzar en esta carrera, usted ya logró dar pasos hacia una vida diferente, pero esto es más y más. De eso se trata la vida en santidad. Oiga, pero ya me leí la Biblia completa una vez en mi vida. Más y más. Oiga, ya nos congregamos a las 11 de la mañana. Otro culto a las 6 de la tarde. Más y más. ¿Qué es lo peor que puede pasar si hacemos más y más la voluntad de Dios? ¿Qué es lo peor que puede pasar si morimos más y más al pecado? ¿Qué es lo peor que puede pasar, hermanos, si nos santificamos más y más? ¿No se va a poner peor? Oh, no, de ninguna manera. Creceremos en la gracia y el conocimiento del Señor, creceremos en madurez, estaremos más firmes y podremos de esta manera afirmar, no solo de dicho, sino de hecho, Dios es grande. Dios hace lo que para nosotros es imposible. ¿Cómo lo sabes? Él produjo en nosotros el querer y el hacer. Él nos hace aptos, Él nos hace competentes. Sí, nosotros hemos avanzado, pero no somos nosotros, sino Dios haciendo su obra en nosotros. ¿Es obra de Dios o es obra del hombre? Bueno, digámoslo mejor de esta forma. Es obra de Dios en el hombre. La santificación es obra de Dios en el hombre. Y es evidente en un hombre obediente. Un hombre desobediente a la palabra de Dios no está dando evidencia de que haya santidad. La evidencia de esta santidad es la obediencia. En este proceso
Somos activos, nunca pasivos, no ocurre en automático, así de sorpréndeme, Señor, no. Somos activos y somos conscientes y somos diligentes, conscientes. Usted puede darse cuenta, caray, de pronto hay cosas que antes no podía hacer o no quería hacer o me eran difíciles hacerlas y ahí vamos, domando a la bestia, ahí vamos, domesticando a esta carne, ahí vamos, mortificando al pecado, sí, conscientes de ello y diligentes. No es para mañana, no es para el próximo año, no es para cuando me jubile, no es para cuando me gradúe, es para hoy. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, ya. Una de estas marcas de que somos aptos es la prontitud. Prontitud. Es la diligencia. Leíamos hoy este pasaje. Lucas 9 del 57 al 62. Jesús, dice Lucas 9, 57, dijo a otro, Jesús, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto. ¿Nota esa palabra? Apto para el reino de Dios. Dos personas escuchan el llamado de Jesús, sígueme. ¿Dijeron que no, hermanos? Estas personas le dijeron, no quiero. ¿Le dijeron que no? No le dijeron que no, ¿nota eso? Fueron lo suficientemente amables, lo suficientemente educados como para no decirle no expresamente, pero sí decirle, no me importa ahorita. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Lo notamos porque los dos usan la palabra primero, ¿lo ve? Sígueme, le dice Jesús a uno. Sí, Señor, pero déjame que primero entierre a mi padre. Aclaremos, hermanos, si usted piensa que el pobre hombre acaba de perder a su padre y lo tiene en la funeraria y ahí está el ataúd y están velándolo con los tamalitos y el café, no es lo que está pasando. El papá de este señor no está muerto. La forma en que lo expresa esta persona es, déjame ver morir a mi padre, ¿sí? Déjame despedirme de mi padre. No está enfermo ni siquiera el Señor. La expresión es, ahorita estoy más ocupado en estas cosas. Espérate hasta que entierre a mi padre. Ahí veremos después. ¿Nota eso? El otro también dice, versículo 61, te seguiré, Señor. Nótelo bien firme. Te seguiré, Señor. Pero hay lista de espera. Deja que primero me despida de los que están en mi casa. La forma en que lo dice expresa algo así como el deseo de un padre de ver que sus hijos crecen, se casan. Adiós, hijitos. Ahora sí, Señor, ya tengo tiempo para ti porque ya pude despedirme de los que están en mi casa. Ambos no le están diciendo que no a Cristo, pero le están diciendo luego. ¿Y sabe qué? Ese luego, aunque se oye más educado, aunque se oye un poco más ameno, es un no. Ahorita no. Ahorita no quiero. No hay diligencia. ¿Y qué dice Jesús? Pues no eres apto. Si no soy la prioridad, si no soy lo más importante en tu vida, si tú estás diciendo voy a ir para adelante, pero estás volteando para atrás todavía, nota eso, nadie pone su mano en el arado y anda bobeando para atrás, no, ¿dónde vas? Vas para el frente, pues ponga la vista al frente y haga la obra. Si no, no eres apto. Ese es el nivel de demanda de Jesús, hermanos. De Jesús, no estamos hablando de el nivel de demanda de la Iglesia Príncipe de Paz, no. El nivel de demanda del pastor Samuel, no. El nivel de demanda de Cristo Jesús.
Cristo Jesús demanda que usted lo ponga a Él en primer lugar, sobre todas las cosas. Y eso es diligencia. Cuando el reino de los cielos es la prioridad y Cristo es nuestra mayor necesidad. Eso es diligencia. Buscarle por encima de todas las cosas, ponerlo en primer lugar, no negociar esto. Él irá primero. Lo demás lo vamos a negociar. Cualquier otra cosa es negociable, esta no. Cristo Jesús es esencial, fundamental, no es útil, es necesario. Y su reino ha de buscarse primero. Si usted puede apropiarse de ese anhelo, de esa convicción, dé gracias a Dios. Parece que usted es apto. Ahora, no se eleve en su ego. Quien le hace apto es Dios. Quien nos hace competentes es Dios. Quien produce en nosotros el querer y el hacer, su buena voluntad, es Dios. Si alguien está batallando, si alguien dice, bueno, se oye bonito, pastor, pero yo la verdad, son más las veces que estoy distraído, soy más las veces que pongo otras cosas en primer lugar, bueno, haga de esto su clamor. Oh Dios, mi vida es tuya, mi existencia está en tus manos. Tú deberías ser lo primero y lo más importante. No es así siempre, me arrepiento. Obra en mí el querer y el hacer tu buena voluntad. Y esta es la clase de oraciones que el Señor siempre contesta afirmativamente, ¿sabe? Si usted le pide a Dios que obre en su vida, si usted clama a Él, obra en mí el querer y el hacer tu buena voluntad. Oh, el Señor va a contestar eso. No sin esfuerzo, no sin diligencia, no sin que usted esté en automático, no, va a requerir. Pero quien producirá el poder y la fuerza para hacer esto es nuestro Dios. Así es que roguemos a Dios que nos haga aptos y esforcémonos por ser aptos. Y cuando logremos avanzar, solo recordemos, quien nos hace competentes, quien nos sostiene, quien lo produce, es Dios por su buena voluntad. Él en nosotros hace su buena voluntad. Primer domingo, 52 por delante, primer mes. No vamos a decir, sorpréndeme 2025, no. Señor, obra en nosotros el querer y hacer tu buena voluntad y ayúdanos a ser diligentes. Todo el tiempo. Tú primero, tu reino primero, Cristo nuestra mayor necesidad. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a encomendarnos a Él, su poder, su fuerza. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque tú obras con poder en los cielos, en las galaxias, en tu creación y también dentro de nuestro corazón, Padre, quebrantando el corazón, abatiendo las tinieblas, trayendo tu luz y salvación a nuestras vidas, Padre. Gracias te damos porque lo que es imposible para nosotros, tú lo haces posible, Señor. Y este poder sorprendente e ilimitado con que obras nos puede hacer aptos y competentes, Padre, para que sea manifestado que tú transformas vidas y para que sea evidente que estamos en tu luz. Danos diligencia, Padre. Danos prontitud para buscarte y buscar tu reino como lo más importante para hacer de Cristo nuestro fundamento y mayor necesidad, para que nada de lo que es vano y frívolo nos distraiga, Padre. Sí, hay que ir a trabajar esta semana, sí, hay que hacer muchas cosas, sí, hay tantas actividades, Padre, pero que por encima de todo estés tú gobernando y dirigiendo y que todo nos conecte contigo, que lo que hagamos de palabra o de hecho sea para tu gloria, Padre, que nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar sea en santidad, Señor, como tú eres santo. Ayúdanos a ser santos, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Nos hemos congregado en este día porque tú pusiste en nosotros ese deseo. Pon ahora también el deseo de honrarte esta semana en lo que hacemos, en lo que hagamos, Padre. Concédenos perseverar en santidad, practicar la justicia, vivir en la verdad, ser bondadosos aún con nuestros enemigos, Padre, de manera que
siendo luz y alumbrando en el mundo, la gente vea nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, Padre. Llévanos con bien a casa y concédenos crecer en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quieres, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Presencia es más hermosa que cualquier cosa.